A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Después del primer viaje de Colón, España soñaba con llegar al oriente, la tierra de la seda y las especias, pero navegando hacia el occidente para evitar el paso por los países árabes. Al final, la corona le confió la tarea a Fernando de Magallanes para comandar 5 navíos y casi 300 hombres para adelantar la expedición, que en teoría debería tomar 2 años. Uno de los lugartenientes de Magallanes era Sebastián Elcano, un navegante vasco lleno de valentía y ambición, y el viaje llegó a las Canarias. Cruzó al Brasil y al Río de la Plata. Allí, tras un mes de ardua lucha, lograron su primer objetivo, cruzar el Atlántico. Después de indescriptibles aventuras, sublevaciones, disputas internas, recorrieron el lejano oriente y tuvieron contactos con los nativos de nuevas islas y territorios antes desconocidos. En algunas ocasiones, el contacto fue amistoso y en otras, violento. Muchos hombres murieron en la epopeya, entre ellos el mismo Magallanes. Al final quedó un solo navío de los 5 que salieron, y de los casi 300 hombres, apenas regresaron con vida 17 a Sanlúcar de Barrameda. Sebastián Elcano, el hombre que comandó con éxito aquella primera expedición alrededor de la Tierra, estaba llegando a tierra española 3 años después de haber partido, y fue un día como hoy, 6 de septiembre de 1522. Se comprobaba por fin, en la práctica, que la Tierra era redonda, y empezábamos a conocer mejor un mundo que hoy, 500 años después, seguimos sin comprender. Las principales noticias del día. Titulares. Homero Castañer asumió la gerencia del Banco de Desarrollo. En la sesión del 8 de septiembre se reconsiderará la votación en el caso de los vocales de la Judicatura. China presenta la primera vacuna inhalable contra el COVID-19 que ya cotiza en la bolsa. En el segmento de opinión, una semana llena de noticias. En política internacional, 500 años. Los editoriales serán de Talía Flores, la consulta de Lazo y el impacto de lo ocurrido en Chile. José Hernández, se sabía que Itza sabotearía el diálogo. Noticias del día. Homero Castañer asumió la gerencia del Banco de Desarrollo. El directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador designó por unanimidad a Homero Castañer como gerente general de la institución. Así lo confirmó el propio funcionario en sus redes sociales. Castañer se desempeñaba como viceministro de Gobierno desde el 24 de mayo del 2021, fecha en la que el presidente Guillermo Lasso inició el mandato. Desde allí participó en la articulación de las mesas de trabajo con las organizaciones indígenas y lideró el diálogo con la Asamblea Nacional. Entre sus más recientes acciones, el funcionario recibió la calificación de la Superintendencia de Bancos para ejercer su nuevo cargo. El gerente general tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas por la Universidad IEXE Puebla, México. Además, Castañer cuenta con una amplia experiencia en los sectores público y privado como catedrático universitario, dirigente gremial y autoridad de elección popular por la provincia de Cañar. Además de desempeñarse como viceministro de Gobernabilidad del Ministerio del Gobierno, fue viceministro del Interior encargado y ministro de Gobierno subrogante. Antes de sumarse al equipo del Ejecutivo, Castañer fue asambleísta por Cañar,
Desde la banca pública, el funcionario enfocará su gestión en impulsar el trabajo conjunto con el gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados para financiar proyectos dirigidos al desarrollo de los territorios. Esto a través de proyectos de agua potable y saneamiento y viabilidad, regeneración urbana y obra pública. En la sesión del 8 de septiembre se reconsiderará la votación en el caso de los vocales de la Judicatura. Luego de la derrota de la oposición en la Asamblea Nacional, que no reunió 92 votos para destituir a los 3 vocales y una expresidenta del Consejo de la Judicatura, Virgilio Saquicela rearmó la agenda de prioridades antes de la vacancia legislativa que inicia el 12 de septiembre y concluirá el 26 de este mes. La primera prioridad apunta a instalar este jueves 8 de septiembre del 2022 una sesión del Pleno donde eventualmente se plantearía una moción para que se reconsidere la votación y censura y destitución de Fausto Murillo, presidente de la Judicatura, los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno y María del Carmen Maldonado, expresidenta del organismo. Aunque Saquicela adelantó que todavía se arma el orden del día, recordó que la reconsideración es una figura legislativa que está prevista en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que podría ser argumentada y solicitada por cualquier legislador. Las autoridades de la Judicatura se mantienen en sus cargos, pero no todo está dicho. El artículo 145 de la Ley de Función Legislativa establece que cualquier decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea puede ser reconsiderada. Las bancadas de UNES, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática solo necesitan 70 votos para aprobar la moción de reconsideración de la votación. Con los 87 votos obtenidos en la sesión del jueves, a la oposición solo le faltarían 5 voluntades para censurar y destituir a los vocales. China presenta la primera vacuna inhalable contra el COVID-19, que ya cotiza en bolsa. Las autoridades chinas aprobaron una vacuna inhalable contra el COVID-19, una primicia mundial, que el lunes 5 de septiembre del 2022 impulsó la cotización en bolsa de su fabricante, con sede en Tianjin. La vacuna de CanSino Biologics, que se utilizará como dosis de refuerzo de emergencia, recibió luz verde de la Administración de Productos Médicos del país, anunció la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa de Hong Kong el domingo. Tras el anuncio, la cotización de la empresa se disparó hasta un 14% en bolsa el lunes y terminó cerrando con una subida del 7,1%. La vacuna, que no requiere una inyección y es más fácil de almacenar, se administrará por vía nasal a través de un aerosol. Científicos de varios países del mundo, como Cuba, Canadá y Estados Unidos, están trabajando en vacunas que puedan administrarse por la nariz, una vía de entrada del coronavirus. Desde el 2020, China ha aprobado 8 vacunas contra el COVID-19 desarrolladas localmente, pero aún no ha permitido que se utilicen vacunas extranjeras en su territorio. Entrevista del día. Este martes 6 de septiembre, en Radio Sucesos, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, habló sobre la devolución de pensión vitalicia a Correa y Glass y las mesas de diálogo ejecutivo indígenas. Escuchemos. Gracias por acompañarnos, Diego. Yo quiero empezar, vamos a hablar de los temas de seguridad, pero yo quiero empezar con 2 cosas políticas. Primero, porque usted fue asambleísta, y segundo, porque fue consejero político del presidente. Buscan Núñez y el Partido Social Cristiano devolver la pensión vitalicia a Correa y Glass. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, de una vez, estamos en una semana importantísima dentro de los diálogos entre el gobierno y el sector indígena, teniendo en cuenta que hay un plazo dado hasta el 9 de septiembre, es decir, viernes, para que se cierren acuerdos en las 4 primeras mesas. Entonces, son 2 cosas políticas importantes. La alcaldesa de Guayaquil hace imprecaciones al gobierno respecto a la seguridad. Sin embargo,
su partido, el Partido Social Cristiano, apoya este subsidio a la corrupción, este subsidio a los delincuentes, lo cual es nuevamente una bofetada a la moral pública, que se explicaría pues entre los correístas, ¿no? Pero yo pensé que el Partido Social Cristiano podía tener un poco de pudor frente a eso, ¿no? Ojalá no pase, y ojalá este intento, que es más, no es tanto económico cuanto simbólico, se archive en la Asamblea por un respeto a la justicia, por un respeto a la moral y por un respeto a las cruzadas anticorrupción. Que yo he preguntado a varias personas de la política, autoridades, etcétera, durante estos últimos días, a propósito de lo que usted acaba de mencionar, y a propósito del juicio político al Consejo de la Judicatura. ¿Qué gana el Partido Social Cristiano con lo que dice, por ejemplo, Fausto Murillo? Si me destituyen a mí, lo que va a pasar es que van a tener jueces de bolsillo, van a cambiar las sentencias y va a volver Correa. ¿Qué ganan los social cristianos con ser segundones de UNES? Si es que es así. Poder. ¿Poder qué? Parte del poder, pues. Repartirse la justicia. Tener jueces propios. Como antes era. Recuerde usted, Pérez Cordero era dueño de parte de la justicia, literalmente. Pero bajo el mando de el correísmo. Bueno, pero Pérez Cordero tenía jueces fiscales, tenía jueces, lo propio ahora. Se repartirán como se han repartido antes del poder del Estado, ¿no? Y esto me parece a mí que sumado a la otra acción es indigno, ¿no? Y es indigno que igual, ¿no? Quiero empatar esto con el tema de la seguridad, ¿no? Es indigno, pues, una alcaldesa de Guayaquil, ¿no? Usando el tema de la seguridad con la forma en la que está usando como campaña electoral, proponiendo cosas que son ideas absurdas, ¿no? Pretendiendo con eso decir que está por delante del gobierno en la propuesta sobre temas de seguridad. Lo mismo pasa en la Asamblea. Lo que pasa en la Asamblea es que quieren poner al gobierno contra las cuerdas, quieren usar el poder de la función judicial para presionar al gobierno con los fines que ya conocemos, los unos de chantaje, los otros de impunidad. Esto no me parece a mí la forma apropiada, adecuada, decente, honrada de manejar la gestión política y la representación que tienen. Ya, vamos a hablar de la alcaldesa y sus propuestas, y solo para redondear el otro tema que le pregunté, que me acabo de olvidar, que era sobre, el diálogo, las mesas de diálogo. ¿Qué piensa que está pasando? Porque el gobierno dice, hoy hablaba hace un momento con Francisco Jiménez, dice, estamos avanzando en los acuerdos, pero los indígenas dicen todo lo contrario. Bueno, es que lo que hay que ver son los hechos. El ministro refiere a los acuerdos porque hay acuerdos. Ahora, si el gobierno exhibe hechos y los indígenas exhiben retórica que no es real, pues hay que provocar que los hechos se impongan sobre la mentira. El gobierno está avanzando sus propuestas y hay acuerdos, hay cosas en las que no se pueden poner de acuerdo, como aquella de fijar precios a los productos industrializados, que son cosas absurdas, ¿no? Ahora, si frente a eso no se pueden llegar a entendimientos, pues que los ciudadanos juzguen y evalúen quién es el que está bloqueando el acuerdo y quiénes son los que estamos propiciando los entendimientos. Vamos al todo o nada. Si es que vamos al todo, mejor, si es que logramos del todo, pero puede ser que se logre nada. ¿Y bueno, ahí qué va a pasar? No es que no están logrando nada, están logrando parte. No es que no estamos en un suma cero. Hay cosas que se pueden hacer, otras cosas no se pueden hacer, es parte de los acuerdos. ¿O qué creen los sectores indígenas que ponen su 100% y consiguen el 100%? Eso es imposible. Nadie con mínimo de sensatez puede esperar que eso suceda. Vamos a hablar de seguridad, pero no, consulta popular. Bueno, quería preguntarle a Diego justamente sobre esto de los diálogos, porque hay preocupación, porque ya he escuchado de la retórica de los indígenas, del lado indígena, que están decepcionados, que no se avanza, y hay esta preocupación también porque hacen la advertencia de que si no se llega a acuerdos, vuelven a las calles. Bueno, hay dirigentes y dirigentes, ¿no? Ustedes estuvieron Milton, tú creo entrevistaste a un dirigente indígena de la FEINE, me parece, donde dijo que no están de acuerdo. El señor dirigente de la FENOCIG ha dicho en un programa igual que hay cosas en las que hay entendimiento y cosas en las que no hay, pero no ha planteado una línea terminal de hay un rompimiento. Tampoco he escuchado eso. Bueno, tampoco he escuchado que van a las calles. Yo no he escuchado. Se han cuidado en decir eso. Un discurso terminal, ¿no? Porque es un proceso de negociación. Yo entiendo que parte de todo esto, pues, es generar este ambiente para presionar, ¿no?
Obviamente el gobierno está avanzando y el ministro informa ahora cuáles son los avances en las mesas, el ministro Jiménez. Por su parte, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, habló en Radio Sucesos sobre la situación del Consejo de la Judicatura. Veamos la nota. Doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, el jueves 8 hay una audiencia en la Corte Constitucional para resolver el tema, o para empezar a buscar resolver el tema de esta vacante que existe en el Consejo de la Judicatura desde hace meses, desde febrero, si no estoy equivocado, porque Álvaro Román, vocal alterno, busca la presidencia de la Corte, del Consejo de la Judicatura. Él presentó una demanda en la Corte Constitucional y esta ha convocado a una audiencia pública el 8 de septiembre. Doctor Quintana, buenos días. Seguimos en esta pugna, ¿no? Porque además hay una segunda terna presentada por Iván Saquicela para que se elija a su representante, que debería ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, buenos días, Verónica, Milton, un abrazo para ustedes y un saludo para quienes nos están escuchando por Radio Sucesos. Esta es una más de las problemáticas que tiene entrampada la función judicial, ¿no? Aparte de un Consejo de la Judicatura totalmente podrido y que está al filo de la cornisa, usted tiene un Consejo de la Judicatura que está irregularmente integrado al día de hoy, con un presidente que se suponía era un presidente encargado, me refiero a Murillo, y que se ha prolongado esa presidencia por la desidia o el compadrazgo, diría yo, de Hernán Ulloa, que preside desde febrero de este año el Consejo de Participación Ciudadana. Y usted lo ha hecho bien, Milton. Son dos ternas ya que el presidente de la Corte Nacional de Justicia ha enviado, y respecto de las cuales ya ni siquiera es al día de hoy el Pleno del Consejo el que es renuente a tratar y a conocer esas ternas, o esa terna, porque la otra ya fue retirada, sino el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que como acostumbran acá nuestros políticos y nuestros funcionarios, creen que las instituciones públicas son haciendas, ¿no es cierto?, propiedades privadas donde ellos pueden manejarlas pues como a ellos se les plazca. Pero aquí tenemos un problema de origen con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y la presidencia del Consejo de la Judicatura. Cuando se nombra este Consejo de la Judicatura por parte del Consejo Transitorio, ya muchos advertíamos lo que podía pasar si es que María del Carmen Maldonado, que fue originalmente designada presidente de ese organismo, renunciaba o se la censuraba y destituía por la vía de un juicio político. Decíamos, claro, ¿qué va a pasar? Porque el doctor Álvaro Román no era de la vertiente de la Corte Nacional de Justicia, sino de la terna de la Fiscalía General del Estado. Entonces decíamos, ahí hay una imposibilidad jurídica de que él asuma, en reemplazo definitivo de Maldonado, la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y claro, ¿qué hace el Consejo Transitorio? En lugar de requerir una nueva terna, lo que hace es nombrar por descarte a Maldonado y agarrar de la terna de la Fiscalía, de la cual provino Román, y ponerlo a él como vocal alterno de Maldonado. Ahí está el origen de este problema. Entonces, claro, en enero o febrero renuncia Maldonado y empezó la discusión sobre si Román podía asumir la presidencia o si el presidente de la Corte Nacional, ante esa ausencia definitiva, debía remitir una nueva terna. Lo cierto es que creo yo que la discusión no debe ser muy compleja, porque hay una norma constitucional que es absolutamente clara. El artículo 179 indica que quien preside el Consejo de la Judicatura es el delegado de la terna que envíe para el efecto la Corte Nacional de Justicia, no el delegado de la Asamblea Nacional, por lo que Murillo no podría y no debería seguir siendo el presidente del Consejo de la Judicatura, mucho más un personaje que tiene impedimento legal para desempeñar cargo público, según lo ha certificado este Ministerio del Trabajo. Y tampoco podría asumir Álvaro Román por la razón que le digo, es decir, él no proviene de la vertiente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, en blanco y negro acá, el problema es que usted tiene un presidente del Consejo de Participación Ciudadana a quien no le da la gana de convocar al Pleno para iniciar el proceso de selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, que además sale con un argumento que francamente es torpe, ¿no? Esto de señalar que hay que esperar a que la Corte Constitucional resuelva el tema. Vea, las acciones extraordinarias de protección, que es una de las que va a resolver la Corte en los siguientes días o semanas, respecto a la pretensión de Álvaro Román, no suspende los efectos de la decisión que se impugna, y la decisión judicial que Álvaro Román ha impugnado
al día de hoy le dice que él no es el presidente del Consejo de la Judicatura y que él no puede asumir ese cargo. Entonces, en ese sentido, me parece que las cosas apuntan, jurídicamente al menos, a que se escoja dentro de la terna de los que envió Iván Saquicela a uno para que presida el Consejo de la Judicatura. Pero eso es desde lo jurídico. Desde lo político ya sabemos que hay un evidente amarre entre el Consejo de la Judicatura y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana para no hacer nada y echarle la pelotita a la Corte Constitucional. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros una nueva semana aquí en los noticieros de Telesucesos. Es una semana que arranca con una serie de noticias, entre ellas el amplio triunfo del rechazo a la Constitución chilena, a la nueva Constitución, que se supo poco antes de las 20:30 del día de ayer. Cerver, que es el instituto que maneja las encuestas y el cómputo oficial, el Instituto Electoral de Chile, marcó un cómputo oficial con el 23% de las mesas escrutadas y habló de que el rechazo era del 63%, contradiciendo así las predicciones sobre un resultado estrecho y un conteo voto a voto. Pese a la estridencia que había prevalecido en ciertas intervenciones públicas de prisioneros políticos durante las últimas semanas, el plebiscito constitucional en Chile transcurrió bajo un contexto de llamados transversales a la prudencia, lo cual fue acatado por los diversos sectores. Pese a ello, en la noche, varias personas que apoyaban la nueva Constitución vandalizaron algunos sectores de Chile. Eso no debe ser así. Uno debe aceptar en la democracia la ganancia y la pérdida. En este caso, en Chile, fue un evento histórico. Más de 13 millones de votantes fueron a votar dentro del padrón de 15.5 millones, bajo un contexto también inédito de voto obligatorio e inscripción electoral automática, lo que hacía especialmente complejo adelantar tendencias de voto por parte de la ciudadanía acostumbrada anteriormente en Chile a voto voluntario. Vuelve el voto obligatorio en Chile. Esto hace que una serie de temas se analicen en los próximos días cuando vemos que la Carta Constitucional trabajada por 150 y pico de constituyentes en Chile haya sido negada en las urnas. Pero al mismo tiempo, uno mira lo que está pasando en otras partes del mundo. Vemos el nuevo nombramiento de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, reemplaza a partir del día lunes al controvertido Boris Johnson como líder del Partido Conservador Británico y se convertirá en la nueva primer ministro a la cabeza del Reino Unido, sumido en una grave crisis por la carestía de la vida. 2 meses luego de la dimisión de Johnson, acosado por múltiples escándalos, la formación gubernamental anunció que sus más de 172,000 afiliados eligieron a la hasta ahora ministra de Relaciones Exteriores para dirigir la formación y tomar las riendas del país. La jefa de la diplomacia tiene 47 años, se impuso con 81.326 votos contra 60.399 al exministro de Finanzas Rishi Sunak y un multimillonario exbanquero de 42 años, nieto de inmigrantes indios. Truss se convertirá en la tercera primera ministra mujer de este país, después de las también conservadoras Margaret Thatcher, que estuvo como primera ministra desde el año 1979 hasta 1990, y de Theresa May, que estuvo como primera ministra del 2016 al 2019. Así es que hay mucha expectativa con la presencia de Liz Truss a cargo del mundo británico. Por otra parte, en Ecuador vivimos también una serie de momentos complicados. Continúan las inscripciones de candidaturas, hay candidaturas que ya fueron inscritas y generan gran polémica sobre su legalidad o no. Hay decenas, centenas de candidatos a nivel nacional. Lo importante, y volvemos a reiterar, es mirar sus ofertas, ver sus posibilidades y ver además que cumplan con las necesidades de nuestras ciudades. Y por otra parte, la Asamblea Nacional se va de vacaciones, se anuncia la nueva vacancia legislativa. Y yo quiero cerrar esto leyendo un comentario que hace Santiago Basabe. Afortunadamente, para la sanidad mental del país, la Asamblea Nacional se va de vacancia y tendremos 15 días sin sainetes, comportamientos antidemocráticos y continuas expresiones de inmadurez política. La mala noticia es que mientras no se reforme el Código de la Democracia del país, seguirá de mal en peor y lo poco que queda de institucionalidad en la legislatura será capturado por las mafias corruptas que ahora nos gobiernan. Es lo que indica Santiago Basabe. Así que con este comentario sobre el país, cerramos este espacio que tenemos en Tele Sucesos, en sus noticieros, para hablar
de temas de importancia. Reiteramos, seguirnos cuidando, seguir meditando, mirar lo que pasa en diferentes partes del mundo. Lo de Chile es una victoria de la democracia. Lo que enfrentan otros países de Latinoamérica muestran la problemática que vivimos como continente, y es hora de que todos quienes lo formamos estudiemos, nos preparemos y generemos una democracia con contenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. La historia nos ofrece momentos de reflexión cuando recordamos eventos que han tenido y tienen una significación especial por las consecuencias que de ellos se han derivado. Este es el caso de la efemérides que, un día como hoy, hace justamente 500 años, el 6 de septiembre de 1522, recordamos este día. El recuerdo es del marino vasco Juan Sebastián Elcano y de sus compañeros, los 18 sobrevivientes de una de las más notables epopeyas de su época y de cualquiera, la primera circunnavegación al planeta que se haya realizado, aun cuando puedan haber indicios de alguna previa. La hazaña de Elcano ningún brillo pierde ante especulaciones sobre viajes anteriores de navegantes chinos por los resultados que produjo su viaje y el que no produjeran las exploraciones chinas condenadas al olvido y a la erradicación por un emperador encerrado en su torre de marfil que tan solo valoraba el mundo chino, pues todo lo que estaba fuera de él o no existía o carecía de cualquier valor por ser obra de bárbaros salvajes. Esta concepción ha sido el origen del aislamiento de China y su alejamiento del mundo, con lo que paulatinamente fue perdiendo su papel protagónico en la historia. Tras enormes sufrimientos, finalmente, y gracias a un líder valiente, capaz de romper las ataduras de las tradiciones y de las taras ideológicas, China retornó con fuerza al gran teatro del mundo del que nunca debió salir. Deng Xiaoping es sin duda una figura estelar en la larga historia de China, quien la liberó y la proyectó a su destino. Es lamentable que la dirigencia actual deje de lado su legado, buscando un regreso a ese milenario aislamiento, objetivo de emperadores pasados y presentes. En Europa tuvo un efecto diametralmente distinto, proyectándola decisivamente hacia el mundo que, por primera vez, tras el épico viaje inspirado por Magallanes y concluido por Elcano, se reconoce como una entidad única que cobija a todos los seres humanos que en él habitan. Esa conciencia ratificó e impulsó a los protagonistas de la revolución de la astronomía y de la ciencia, de las que serían protagonistas Nicolás Copérnico, que desmanteló las nociones mágicas medievales que ubicaban a la Tierra como centro del universo, reemplazándolas por la mucho más acertada teoría heliocéntrica con el Sol como eje de un sistema planetario. Las dificultades que las órbitas circulares que él planteara fueron resueltas en gran medida por la teoría de las órbitas elípticas, postulada por otro de los grandes astrónomos europeos, Johannes Kepler. El trío de los fundadores, y tal vez el término correcto sea de los redescubridores del pensamiento crítico y del razonamiento científico metódico, se completa con Galileo Galilei, justamente considerado como el padre del método científico. A su vez, estos notables científicos eran el resultado de uno de los momentos estelares de la historia de Europa y del mundo, el Renacimiento, que marcó un cambio profundo de orientación en la visión del mundo, buscando en el mundo clásico de los orígenes de la cultura occidental, Grecia y Roma fundamentalmente, las respuestas que el mundo mágico religioso ya no podía ofrecer. El Renacimiento sería el motor de una decisión por explorar y conocer un mundo que había sido llenado de terrores y de límites imaginarios,
con unas cascadas infinitas en sus bordes ecuatoriales o unos calores infernales que incendiarían las naves que se aventurasen más allá del llamado Cabo del Miedo, el Bojador, frente a las costas de Marruecos. Esta renovada curiosidad se manifestaría en el enorme éxito que alcanzó el relato del mercader veneciano Marco Polo sobre sus viajes a Oriente y en especial a China. Sus historias, muchas tan solo producto de su imaginación, hablaban de unas riquezas y un esplendor ajenos a la pobreza que predominaba en la Europa medieval tras el doble impacto de la pandemia de la peste negra, que en media generación, de 1348 a 1360, mató a la tercera parte de la población europea, y por otra de la expansión otomana en los Balcanes y la caída de Constantinopla en 1453, con la cual el comercio y la ruta de las especias quedó en las poco amistosas manos de un imperio naciente, ideológica y culturalmente distinto del mundo europeo. Ese bloqueo acicateó la búsqueda de rutas alternativas para llegar a las míticas Indias, donde la pimienta, el clavo o la canela tenían partida de nacimiento y supuestamente estaban regadas por el piso. Sería justamente en el borde occidental del Mediterráneo, en los nacientes reinos de Portugal y España, aún empeñados en sus largas guerras de reconquista de sus territorios ocupados durante 7 siglos por invasores árabes y norteafricanos musulmanes, donde se produciría, sobre todo en Portugal, una revolución en la tecnología naval con el desarrollo de buques de borda alta capaces de navegar las agitadas aguas del Océano Atlántico. Los 2000 años de la supremacía de la galera a remos, que había reinado indiscutida en el Mediterráneo, mucho más tranquilo y con recorridos breves. Las naos, los galeones y las carabelas fueron las herramientas que la tecnología aportó para la apertura de la llamada era de los descubrimientos, durante la cual esos marinos portugueses navegarían audazmente hacia esas imaginarias cascadas y al no encontrarlas, seguirían rumbo al sur, hasta los confines de África, para finalmente, al darle vuelta, encontrar mar libre y navegar a la India y a las Molucas de Indonesia, y en ellas las riquezas que buscaba. A España le cupo el honor, ante el monopolio portugués de las rutas navales a Oriente, encontrar una ruta alternativa por Occidente. Con el viaje de Colón, ese objetivo no se cumpliría, pero sí el mucho más importante del descubrimiento de un nuevo mundo. Tan solo faltaba conectarlo por ambos lados en una sola expedición, y esa fue la propuesta del marino portugués Fernando de Magallanes. La formula primero al rey de Portugal, quien no le presta oídos, para luego proponerla a la corona española, que sí lo acogió y auspició, junto con un pool de comerciantes que resolvieron arriesgar su capital en la empresa. De Sevilla, el 10 de agosto de 1519, zarparon 5 barcos con 240 marinos para buscar la ruta occidental al Asia y a las especias. El viaje, cuya narración más conocida, la de Pigafetta, será la base de la biografía que Zweig escribe sobre Magallanes, se inscribe, como dice García Márquez, dentro del realismo mágico. Llevará a la flotilla por el extremo sur de América al Océano Pacífico y a través de este a Filipinas, donde morirá en batalla Magallanes y será Elcano quien conducirá una única nave sobreviviente de vuelta al punto de partida en un día como este, hace 500 años exactos, con apenas 18 de los marinos originales. La culminación de la hazaña será tan solo el principio de la primera globalización,
donde el comercio se convierte en el motor del mundo como sigue siéndolo hasta hoy. Muchas gracias. Editorial. La consulta de Lasso y el impacto de lo ocurrido en Chile. Artículo de Talía Flores, publicado en Primicias. ¿Quién hubiera imaginado que luego de todos los errores cometidos desde el poder y cuando el país había perdido la esperanza de un cambio, el presidente Guillermo Lasso saca la espada de la piedra e invita al pueblo a unirse para encontrar un camino para transitar tras haber pasado una larga travesía por el desierto político? La consulta popular y el referendo que Lasso se apresta a convocar en instantes en que su aceptación popular es mínima y su palabra ha perdido credibilidad, es para cualquier analista un suicidio político. Pero para el primer mandatario parece ser su única y mejor oportunidad. Con su estabilidad en riesgo permanente al ser acosado por poderosos enemigos, la consulta popular para Lasso puede significar un punto de quiebre para su anonadino gobierno en momentos en que el rechazo a la oposición es enorme, confirmando que a la gente le fastidia cómo ejercen el poder. 3 de las más altas funciones del Estado tienen cifras negativas nunca antes registradas. 91.38% califica la gestión de la Asamblea Nacional como mala, seguida de la función judicial con 87.84% y del presidente Lasso con 74.19%, según Click Report. Para completar el panorama, el desánimo social es de tal nivel que podría volverse una amenaza adicional. Una encuesta de perfiles de opinión da cuenta que un 51.02% en Guayaquil y un 41.40% en Quito consideran que están viviendo el peor momento de su historia, mientras que el 93.63% cree que el país va por el camino equivocado. En este escenario, la consulta popular parecería un salto al vacío en un país que le dijo no a León Febres Cordero cuando preguntó sobre la participación de los independientes en política, y a Sixto Durán Ballén, que consultó sobre la descentralización y la seguridad social, entre otros temas. Pero son tiempos diferentes, y en lugar de encerrarse en los miedos, Lasso puede marcar la diferencia desde ahora, consciente de que no existe disyuntiva. Venciendo los egoísmos y las discrepancias ideológicas, Carondelet debe convocar con urgencia a los mejores constitucionalistas del país para que con rigor revisen las preguntas y los textos que ya estarían listos, capaz de que la Corte Constitucional no encuentre inconveniente alguno para dar vía libre a la consulta y al referendo, y el pueblo sienta que han incluido los temas que le importan. Una vez calificada la consulta popular, hay que alentar que sea la sociedad civil la que se apropie de ella, asumiéndola como la única hoja de ruta posible en el trance más grave que vive el país, con las mafias tomando el control de todos los espacios. Lasso debe hablarles a las madres de los barrios acosados por la violencia, sobre todo en Guayaquil, abocadas a esconder a sus hijos bajo la cama para protegerlos de las balas de los sicarios del narcotráfico. A esas humildes familias que venden lo poco que tienen y que se endeudan para que sus hijos emprendan un exódico bíblico en busca de una oportunidad arriesgando sus vidas. A los jóvenes que con maestrías y destrezas idiomáticas no hallan un trabajo para sustentarse. En fin, hablarle a la gente y permanecer junto a ella. Eso lo diferenciará de la dirigencia política irrelevante pero ruidosa de Ecuador. El referendo y consulta popular abordarán temas de seguridad, institucionalidad y economía. Deberían incluir la reforma política, reducir el tamaño de la asamblea y poner requisitos como una hoja de vida sin tacha puede mejorar la representación y librar al país de la vergüenza de tener a mediocres legislando y fiscalizando. Despojarle de la atribución de designar autoridades de control a ese maléfico invento de Montecristi llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es imprescindible, como lo es también hallar una fórmula que propicie la generación de empleo en un país donde 7 de cada 10 personas en edad de producir no tiene trabajo adecuado.
Combatir el narcotráfico que atormenta a los ecuatorianos es un objetivo común superior y hallar la fórmula un reto. Tendrían que incluir la extradición. Unos cuantos jueces y generales embarcados hacia Estados Unidos, junto a los lavadores de activos y los narcotraficantes, será un gran escarmiento, aunque algunos dirán que en Colombia no ha detenido el narcotráfico, lo cual es verdad, pero le ha librado al país de grandes capos. Que se convoque a las urnas antes del 5 de febrero evitará que los candidatos a las dignidades seccionales manipulen y mientan a la gente sobre el referendo. En la consulta de Lenín Moreno en febrero del 2018, los ecuatorianos demostraron destreza para separar la paja del trigo a la hora de responder las preguntas de la arquitectura constitucional. A partir de ahí no hay reelección indefinida y los sentenciados por corrupción perdieron sus derechos ciudadanos. Eso les debe arder a algunos. Es sabido que las urnas pueden resultar siempre un albur, pero hay que confiar en el pueblo. Los chilenos acaban de darle una lección al mundo. Lucharon en las calles para lograr cambios que impliquen más igualdad, equidad social y mejores condiciones de vida. Pero la Constitución fue redactada de manera radical, por lo que ha sido rechazada con rotundidad. Tendrán que reescribirla. Lo de Ecuador es un tema distinto, porque se trata de una consulta y un referendo, pero son iguales en cuanto a la esencia de la democracia, el pueblo tomando decisiones con su voto. De ahí el impacto de los resultados de Chile. Artículo de Talía Flores publicado en Primicias. Se sabía que Issa sabotearía el diálogo. José Hernández, 4 Pelagatos. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, es tan predecible como elefante en almacén de cristalería. Se sabía, desde el inicio del diálogo con el gobierno, que él y sus socios terminarían saboteándolo. Dicho y hecho, en días pasados hubo amenazas de poner fin a las conversaciones y volver a las calles. Y se responsabilizó al gobierno de que no hay resultados. Por supuesto que hay resultados. El Ministerio de Gobierno publicó cifras de lo sucedido solamente en la mesa de banca privada y pública. 77.4 millones colocados en cooperativas de ahorro y crédito de los 120 millones que entregará hasta diciembre. 94.7 millones concedidos en créditos al 1%. 25.928 condonaciones que suman en Ban Ecuador 58.8 millones de dólares. El gobierno propuso los precios fijos para 13 productos. La dirigencia indígena los quiere para 44. El gobierno condonó créditos hasta $3.000. Ahora ellos quieren hasta $10.000, poniendo así en peligro el sector cooperativo del país. Issa no ve resultados porque espera que el gobierno firme lo que él y sus socios de la FENOCIN y la FEINE han determinado. Ninguno admite que una negociación exitosa implica que las dos partes se levanten insatisfechas de la mesa. Se acostumbraron a quedarse con todo. No negocian, arrasan. Bajo esa lógica, ninguna propuesta que no se parezca a la total capitulación del gobierno será aceptada como un buen resultado. El punto en el cual se encuentra el diálogo que media la Conferencia Episcopal Ecuatoriana estaba anunciado. Los dirigentes indígenas, evangelizados por Issa, entienden que sus líneas rojas son inamovibles y que las del gobierno pueden ser tan etéreas como a ellos se les antoje. En su concepto, y eso quedó claro, desde que el gobierno de Lenín Moreno negoció, no solo tienen derecho a imponer reformas sociales, sino también reformas de carácter económico, inspiradas en su programa político. Un derecho que podrían ejercer a condición de que el pueblo avale sus tesis en las urnas. Y eso no ha ocurrido. El diálogo es entonces para Issa la continuación del secuestro de octubre de 2019 y de junio de 2022, pero por otro medio. Él desconoce los mecanismos de la democracia formal que indican que si quiere un Estado que fije precios, privilegie el desarrollo endógeno y prescinda de los tratados de libre comercio. Reparta más subsidios a pesar de reducir la producción petrolera y dar totalmente la espalda a la minería. Debe obtener además un mandato expreso del país. No autodesignarse como el representante de un país que no le ha otorgado un solo voto. Issa, ya se dijo, es producto de la cobardía generalizada. Él puede volver a amenazar,
como ocurrió ayer, con caotizar el país, violentar a los ciudadanos, atentar contra la propiedad privada y destruir bienes privados y públicos, porque él y sus socios no se han topado con la justicia y con una Fiscalía General de la Nación que quiera traducirlos ante los tribunales por los delitos que cometen pretextando ser los defensores de los más pobres. Decir que no hay resultados en los diálogos es comprarse un relato mentiroso. Es admitir que un grupo social o político, nadie desconoce su importancia, tiene derecho a gobernar por el solo hecho de esgrimir fuerza, intimidar y chantajear. Issa y sus socios se creen facultados a reemplazar al gobierno legítimamente elegido y hacerlo sin asumir, ni siquiera en el plano conceptual, las contradicciones que arrastran. ¿En qué país funciona la economía con precios fijos? ¿Qué país ha mejorado el nivel de vida de sus habitantes sin abrir sus mercados en forma sistemática para su producción? Issa y sus socios no explican. Su pasatiempo es saltar de máxima en máxima sin atender los fracasos que generan esos modelos que proponen. Ahí están sus falsas convicciones ambientalistas que Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, ayudó a disfrazar en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrada este 23 de agosto en Brasilia. Allá, mintiendo, se presentó como una autoridad indígena que puede incluso representar a los pueblos no contactados. Allá, mintiendo, dijo estar en contra de la explotación petrolera, mientras aquí él es el principal promotor del consumo barato de combustibles pagados con subsidios del Estado que él quiere aumentar. Claro que hay resultados de las negociaciones con el gobierno. No son los que Issa y sus socios han intentado imponer con intentos de golpe de Estado y secuestro violento de la sociedad. Ese escenario, que amenazan repetir si el gobierno no cede, es conocido y ya estaba anunciado. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Boris Johnson alaba sus logros en su despedida y promete su apoyo a Liz Truss. Boris Johnson alaba sus logros en su discurso de despedida y promete un ferviente apoyo a Liz Truss, su sucesora. Antes de volar a Escocia para presentar su dimisión como primer ministro a la reina Isabel II, Johnson ha destacado entre sus logros el Brexit, la rápida vacunación contra la COVID-19 y el apoyo a Ucrania. Estoy orgulloso de haber cumplido las promesas que le hice a mi partido cuando ustedes tuvieron la amabilidad de elegirme, logrando la mayoría más grande desde 1987, el mayor número de votos desde 1979, el Brexit, asegurando que el Reino Unido vuelve a mantenerse con la cabeza alta en el mundo. Johnson se ha comprometido a apoyar a Truss y su gobierno en cada etapa y ha instado a la unidad del partido. Les digo a mis compañeros conservadores que es hora de poner fin a las disputas, amigos. Todos debemos estar al lado de Liz Truss, su mandato, su programa y ofrecerlo a la gente de este país. Gracias a todos los que nos han cuidado a mí y a mi familia durante los últimos 3 años, incluyendo a Dylan el perro. Y yo le diría a mi partido que si Dylan y el gato Larry pueden dejar atrás sus diferencias, también puede hacerlo el Partido Conservador. Johnson anunció su renuncia en julio por la rebelión de miembros de su gobierno, en protesta por su gestión y por los sucesivos escándalos, entre ellos el Partygate. Un tercio de Pakistán bajo el agua. Agua potable, equipos médicos y vacunas para los niños son las necesidades más urgentes de los más de 33 millones de damnificados tras las inundaciones causadas por las lluvias monzónicas en Pakistán, las más mortales en una década. La mitad del país ha declarado calamidad y un tercio del territorio está bajo el agua. Todos los pacientes que han venido al campamento sufren de sarna, junto con gastroenteritis, enfermedades estomacales, diarrea. Aparte de eso, algunos sufren de infecciones en el pecho, tos y la fiebre es común. El primer ministro Shahbaz Sharif visitó este lunes las áreas devastadas y se reunió con los desplazados, mientras que la Organización Mundial de la Salud elevó al más alto nivel la emergencia en Pakistán y anunció $10 millones en ayuda.
Según cifras oficiales, las lluvias monzónicas 5 veces más poderosas trajeron destrucción, matando al menos 1.314 personas, entre estos 458 niños, 700.000 animales de granja y destruyendo más de 1 millón de casas. Los daños ascienden a $10.000 millones. No hay lugar para vivir en tiendas de campaña, no hay disponibilidad de alimentos. Aquí tenemos cabras, búfalos. ¿Cómo los evacúo? Ese país de casi 230 millones de personas posee más de 7.000 glaciales, la cantidad más alta después del Ártico, y que se están derritiendo a consecuencia del cambio climático, según expertos. Ese deshielo expone a Pakistán a una gran vulnerabilidad. Meteorólogos predicen más lluvias en la región cercana al lago Mencher, por lo que autoridades urgen a los habitantes a evacuar de inmediato. Ángela González, Voz de América. La disyuntiva de Chile de seguir con la misma constitución o revitalizar el proceso. La paradoja a la que se enfrenta Chile. Hace 2 años el país estaba ilusionado con cambiar su ley fundamental y hacerlo a través de una convención constitucional. Casi el 80% votó a favor de cambiar la Carta Magna heredada de la dictadura de Pinochet y reformada en democracia. 2 años después, las mismas urnas que eligieron a los 155 integrantes que reflejaban a una amplia sociedad en la convención han decidido rechazar por amplia mayoría el texto que ésta estuvo elaborando durante 1 año. Parecía que al principio pesaba más la desconfianza en los políticos que en esa convención, pero durante la campaña ha pesado más la desconfianza en el texto y en sus integrantes. Ahora quien asumirá el papel protagonista será el Parlamento, formado por una Cámara de Diputados fuertemente fragmentada y el Senado, en el que domina la oposición de derechas. Un día después, cada chileno hace su análisis. Las cosas no se dan, lamentablemente. El rico nunca va a querer soltar el poder, ni el pobre va a elevarse un poquito más. Es la votación con mayor cantidad de votantes en la historia reciente, entonces es lo que salió y bueno, hay que continuar de aquí en adelante. La gente no la leyó, ni siquiera se dio el tiempo de estudiarla, nada. Los chilenos votamos conforme a las necesidades que tenemos, pero tampoco estamos dispuestos a hipotecar nuestra libertad y los logros que hemos tenido con tanto sacrificio de muchos años, y cuidamos también nuestra democracia. Mientras el ejecutivo de Boric trata de no ser un obstáculo. Guardia Palacio, muy buenos días. Durante su discurso en el que valoraba el rechazo a la nueva ley fundamental se desprendía que el presidente haría una remodelación. En el corto plazo, los analistas apuntan que esta semana va a ser una semana muy importante. El gobierno tiene que definir su agenda de reformas, ver si es que efectivamente hay voluntad política para generar un nuevo proceso constitucional y ver cómo, digamos, va a ir generando acuerdos en el Congreso a partir de los cambios de gabinete, que va a ser un hito fundamental para poder también priorizar una agenda de reforma. La única certeza es que se necesitará mucho diálogo si se quiere revitalizar el proceso constituyente, y lo que aún no se sabe es quién se encargará de él, si será una convención elegida por la ciudadanía o si se opta por incluir a expertos y diputados. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.